Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, la primera pregunta es clara. ¿Habrá o no habrá protocolo a favor de la vida en Castilla y León? Porque después de esa rueda de prensa, no sé si nos sigues escuchando, después de esa rueda de prensa que escuchábamos de ayer por la tarde, esta misma mañana han filtrado un medio de comunicación, la Consejería de Sanidad, que el protocolo dice que no se cambia. Bueno, estamos asistiendo a una misma campaña que ya conocemos, que es la que vimos con la de los recortes a los privilegios de los sindicatos. Cuando anunciamos esas medidas entonces, el consejero de Empleo y yo, después aparecieron dudas sobre si iban a ser efectivas o no, sobre su presunta ilegalidad, y ahora está pasando exactamente lo mismo. A la izquierda esto lo ha pillado a pie cambiado y entonces están intentando buscar dividir al gobierno, pero nada más lejos de la realidad. La nota de prensa que emitió ayer la propia Consejería de Sanidad, por supuesto que sigue vigente. Si el consejero de Sanidad no compareció conmigo en rueda de prensa y con el propio portavoz del Gobierno, que es del Partido Popular, fue simplemente porque estaba en Burgos en otra actividad. Tenemos una agenda muy intensa en el Gobierno. Pero bueno, como efectivamente se está sembrando esta duda, lo vamos a aclarar con que la Consejería de Sanidad va a emitir una nueva de prensa ratificando la de ayer. Por lo tanto, esas medidas siguen plenamente vigentes. Es decir, el protocolo a favor de la vida de Castilla y León está respaldado por el Partido Popular en su conjunto, por Alfonso Fernández Mañueco, y habrá una nota de prensa en las próximas horas, ¿no? Efectivamente, pero es que la primera prueba de que está respaldado por todos es que yo comparecí para anunciarlas con el portavoz del Gobierno y en la rueda de prensa posterior de todos los jueves del Consejo de Gobierno. Entonces, todo aquel que quiera sembrar dudas sobre si estas medidas van a ser efectivas o no, pues se está mintiendo. Señor García Gallardo, soy Julio Ariza. Buenos días. Un placer, Julio. Igualmente. ¿Tan grave es lo que van a hacer ustedes que ha merecido usted la portada del País, la portada de un montón de medios de izquierdas? Es decir, todos los medios pro muerte de este país se han puesto como locos por el hecho de que usted al final, ¿qué es lo que ha anunciado? Díganos los 3 o 4 puntos de lo que usted ha anunciado para que nosotros también podamos tener una idea de la magnitud del horror que ustedes proponen. Bueno, yo lo que he anunciado es un punto de inflexión después de décadas de avance de una agenda de la cultura de la muerte. Siempre habían ido un pasito más allá para que la muerte fuera más fácil y nosotros lo que estamos haciendo es anunciar medidas pro vida. Por tanto, este es un punto de inflexión a favor del derecho a la vida. Lo que hemos anunciado no es nada descabellado, es ofrecer información. Ofrecerla no es obligar a tenerla, pero es un primer paso en una agenda en defensa del derecho a la vida. Entonces, esto consiste en lo siguiente, lo explico así muy brevemente. Es, por un lado, ofrecer el protocolo del latido fetal con la técnica de Doppler, que va a ser complementaria a la información que ya se tenía. Además, vamos a ofrecer, que ya existía, pero el protocolo se refuerza, la ecografía 4D, que viene a complementar también las ecografías que ya había en la semana 12, en la 20 y en la 33, que es una forma de ver en vídeo, en imagen real, pues al niño, pues cómo crece, sus rasgos faciales, las piernas, los brazos, pues bueno, que se pueda ver al niño, lo cual pues es una maravilla para cualquier madre. Además, para todas las madres que lo quieran, se les va a ofrecer atención psicosocial para acompañar en un proceso tan difícil como es el embarazo desde todos los puntos de vista, pero también desde el punto de vista emocional. Y lo que vamos a blindar, por supuesto, es el derecho fundamental de los profesionales de la sanidad a poder objetar conciencia. Ese derecho está previsto en la propia ley del 2010, la ley orgánica, y nosotros lo que vamos a hacer es protegerlo, teniendo en cuenta también la normativa en materia de protección de datos. Si uno puede objetar conciencia, pero le obligan a formar parte de una lista pública que someta a un escrutinio público, pues vemos que ese derecho fundamental se ve erosionado. Entonces, se trata de ofrecer unas medidas en positivo, para que aquellas madres que así lo quieran, cuando digo madres, entiéndaseme bien, madres y padres, pero para que aquellas madres que así lo deseen puedan tener información sobre el desarrollo del embarazo. Esto no trata de atacar ninguna otra derecho, no me gusta llamarlo derecho, pero ninguna otra previsión legal de la ley orgánica del año 2010 y otra normativa. Nosotros somos el partido del orden y la ley, pero lo que sí ofrece es medidas en positivo para tratar de evitar abortos.
es una medida encaminada a defender la familia y a promover la natalidad. El Partido Socialista, señor García Gallardo, habla hoy en su comunicado de que ustedes lo que están proponiendo es el acoso a la mujer. En un momento en el que todo el mundo, y los que tenemos hijos y nietos lo sabemos muy bien, cuando acudes a un centro público, en muchísimas ocasiones el hecho de que se prevea un síndrome de Down, un labio leporino o cualquier otra pequeñísima malformación en el feto, ya los doctores de turno te llevan prácticamente casi en volandas al centro abortivo para producirte el aborto, en el que casi te obligan a realizarte pruebas como la amniocentesis, que son enormemente invasivas y también enormemente arriesgadas para la propia salud del feto. Cuando todos estos pro muerte lo que hacen es incentivar todas aquellas acciones por parte del médico para que el aborto sea lo más fácil posible, incluso sea la indicación adecuada en muchos momentos del embarazo, ¿cómo es posible que estos pro muerte se pongan así solo por el hecho de ofrecer información? Bueno, ven su agenda atacada, porque esto efectivamente es una primera medida insuficiente, pero es una primera medida en la agenda a favor del derecho a la vida. Entonces ven cómo su agenda, que ha ido construyéndose con el tiempo, poco a poco, con lluvia fina, pues por fin se ve amenazada por un gobierno valiente, que es el de Castilla y León, y perdona que hable así porque parece un poco pretencioso, pero efectivamente viendo los ataques que sufrimos no se puede llegar a otra conclusión, y que sepan que no vamos a parar, vamos a seguir adelante, no vamos a chantarnos ante ninguno de sus chantajes y vamos a seguir nuestro camino. Le pregunta a Josep María Francas. Sí, don Juan, mira, yo esta mañana, usted supongo que no, pero yo sí que he tenido que seguir las televisiones y me he encontrado con una cosa que me ha chocado mucho, que es un titular en Antena 3, donde dice: Vox obligará a sanitarios de Castilla y León que presionen a las mujeres que quieran abortar. Pero además de eso, en los comentarios tanto de la 1 como de la 3 y de la 5, se insistía y salía una idea, que es que las radiografías que se van a pedir, en este caso aquí diría obligar, aunque sabemos que no, son unas radiografías tridimensionales que son de lujo, costosísimas, y daban a entender que la madre tendrá que pagar de su bolsillo esas radiografías. Lo digo porque es importante que expliques eso, porque es el bulo que está corriendo. Bueno, pues entonces vamos por partes, ¿no? Porque son dos cosas. Efectivamente, son bulos y eso es falso de toda falsedad. En primer lugar, nosotros lo que hacemos es reforzar los protocolos que ya existen para que efectivamente se cumpla el que se pueda ofrecer esta información a las madres embarazadas. Nadie va a coaccionar, nadie va a presionar, y los protocolos, efectivamente, los profesionales deben cumplirlos, ¿no? Porque para eso están las administraciones públicas, para diseñar estos protocolos y que los profesionales los cumplan. Nosotros vamos a vigilar que se cumplan, que hasta ahora pues ha habido cierta laxitud en este tema. Y por otro lado, tampoco son las ecografías, se va a tener que ir a la sanidad privada. La inmensa mayoría de los hospitales de Castilla y León las tienen, y los que no los tienen, pronto esperemos que los puedan tener, pero en cualquier caso se podrán proveer pues con un desplazamiento. Y eso es todo. Yo también he visto algo en las televisiones, no he tenido que sufrirlas tanto como usted, pero ayer vi Televisión Española, 24 horas, he leído algunos titulares y efectivamente están tratando de desdibujar las medidas que hemos aprobado para tratar de infundir el miedo a la gente, y nada más lejos de la realidad. Estas son unas medidas en positivo que no van a obligar a nadie a nada. A nadie, me refiero a ninguna mujer. Gracias. Don Juan, muy buenos días. Una pregunta difícil. ¿Cómo ha sido de difícil atraer al Partido Popular a posiciones que tenía completamente olvidadas en defensa de la vida? Bueno, yo ahí la verdad es que quiero decir, como dije ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que yo estoy muy agradecido al consejero de Sanidad, porque nosotros se lo planteamos a la vuelta del verano con ocasión de la negociación de los presupuestos, y lo cierto es que se comprometió a estudiar la viabilidad jurídica de todo, de pues, las posibilidades a nivel logístico, ¿no? de disponer de todos estos métodos que ya se están aplicando por otros gobiernos de nuestro entorno, como es, por ejemplo, el gobierno de Hungría, y pronto me dijo que efectivamente teníamos la posibilidad de hacerlo y que podíamos seguir adelante. Ellos saben que para nosotros esto es un tema importante, y efectivamente tuvo su reflejo en el pacto de gobierno del pasado 10 de marzo del 2022,
y así conseguimos materializar un compromiso que nosotros teníamos con el derecho a la vida. Entonces, si bien es cierto, y eso bueno, lo tendrán que evaluar los ciudadanos, que pues, el Partido Popular pues, venía teniendo un compromiso débil con el derecho a la vida, efectivamente puede ser muy superior, como todo el mundo puede comprobar, pues el consejero de Sanidad, designado por el Partido Popular, pero de un gobierno fuerte y unido, ha estado en todo momento dispuesto y yo solo le puedo dar las gracias. Perfecto. Don Juan, otra cosa que salía esta mañana en las televisiones es que a raíz de la última modificación del Código Penal, en lo que se dio a llamar la ley contra el acoso o el rezo en las clínicas abortivas, se hablaba de que probablemente esta medida sería que no sería legal y podía ser recurrida al Constitucional. Acabas de hablar de que el consejero ha hablado de la viabilidad jurídica. ¿Hay viabilidad jurídica para esas medidas? Por supuesto que sí. Estas medidas, a nivel de tecnología y de avance y de innovación, ya existían, ¿no? Ya se podían disfrutar en la sanidad pública. La única novedad es que ahora se van a reforzar los protocolos para que los profesionales tengan que ofrecer esta información a las mujeres. Pero nadie las va a obligar, ni a coaccionar, ni a forzar a escuchar el latido de su bebé, ni a verlo en imagen real, como he explicado antes. Eso sí, es una información muy útil para detectar pues, algunas enfermedades que se puedan desarrollar durante el embarazo y, por supuesto, va a ser una información útil para que aquellas madres que tengan dudas durante un proceso difícil como es el embarazo, pues puedan seguir adelante con su embarazo y, efectivamente, veamos nacer a más niños. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, señor García Gallardo. Vamos a ver, dice que habrá un comunicado, da por hecho que habrá un comunicado de la Consejería de Sanidad en las próximas horas. Bueno, no sé si tiene la garantía absoluta, pero no entiendo muy bien por qué tienen que tardar varias horas en hacer un comunicado de algo que se anunció ayer y que ha creado tanta polémica en algunos medios. Entonces, a lo mejor para aclararlo, ¿por qué este retraso por parte de la Consejería de Sanidad? Es decir, ¿a qué están esperando exactamente? Y luego una cosa rápida, me ha parecido entenderle que habrá más medidas desde su gobierno o impulsadas por Vox dentro del gobierno en favor de la cultura de la vida, que llaman. ¿Qué tipo de medidas? O sea, ¿van a ir más allá con el asunto del aborto? ¿Va a haber más medidas relacionadas con el aborto? Bueno, vamos por partes. Yo, por poner en contexto, yo estoy en mitad del campo charro y acabo de venir de ver pavos, cerdos, vacas. Entonces, cuando digo que va a haber un comunicado es porque me lo acaba de decir mi equipo, que me ha dicho que tenía que entrar rápido en directo y yo no he dicho que sea dentro de unas horas. Igual ya ha salido, no lo sé. Pero es el compromiso que tenemos del equipo de la Consejería de Sanidad, que también ha visto con estupefacción cómo se está manipulando el mensaje y la propia nota de prensa que ha elaborado el equipo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Y luego, pues por otro lado, la segunda pregunta, nosotros vamos a avanzar para que haya cada vez más información, para que las mujeres lo tengan cada día más fácil para tener hijos. Y efectivamente vamos a cumplir la ley, toda la ley, porque somos el partido del orden y la ley, pero vamos a tratar de hacer una agenda que contrarreste la cultura de la muerte que están imponiendo los gobiernos de izquierdas. No, simplemente aplaudir lo que acaba de decir el consejero y ahora que algún gobierno en la antigua Europa, en esa que pretende ser ejemplo, no sé exactamente de qué, hable de fomentar la cultura de la vida. Enhorabuena. Pues muchas gracias. Hombre, enhorabuena, don Juan, especialmente en una comunidad cuya demografía no es precisamente para tirar cohetes, ¿no? Es decir, que si algo necesita justamente Castilla y León, son niños, es más población. Totalmente. Vemos una historia reciente en la que la natalidad ha ido cayendo en picado y esta medida solo es una más de una agenda a favor de la familia, a favor de la natalidad. Nosotros lo hemos puesto fácil, hemos puesto incentivos fiscales a la natalidad, hemos puesto la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, lo hemos puesto fácil para que las mujeres deportistas de élite puedan tener ayudas también a la natalidad con unas condiciones específicas para ellas y vamos a seguir por este camino. Nosotros estamos muy satisfechos, entramos en política para muchas cosas, pero una de ellas era esta y efectivamente esperemos que con esto consigamos más nacimientos en Castilla y León. Y como dije ayer, si solo salváramos una vida, todo habrá merecido la pena. Tiene usted, don Juan, una especial capacidad para poner nerviosos a intolerantes y fascistoides de todos los partidos. Le felicito. Comunistoides.
Pues sí, la verdad, tenemos a los totalitarios en contra, pero ya hemos dejado claro que no nos dejamos amedrentar y queremos decirles de nuevo que pierdan toda esperanza porque vamos a seguir adelante. Pues Juan García Gallardo, muchísimas gracias por atendernos en directo y por aclarar lo sucedido. Un placer, como siempre, estar en el Toro TV y espero volver pronto. Ojalá. Eso es, le tomamos la palabra.